Perú, un país rico en cultura, comidas, música y folclore. Perú es un país de superlativos, el lago navegable más alto del mundo, los picos andinos más altos del trópico, el mayor sistema fluvial del mundo, el Amazonas, compone gran parte del país. Montañas, desiertos, costa y selva se combinan para hacer de Perú un lugar impresionante. Los imponentes Andes albergan tesoros del mundo como Machu Picchu, los yacimientos arqueológicos y ciudades coloniales que contrastan con su moderna y hermosa capital, Lima. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de Perú. Número 1. Perú. Datos geográficos. Perú está ubicado en la parte occidental de América del Sur. Comparte fronteras al norte con Ecuador y Colombia, al este con Brasil y Bolivia, al sur con Chile y al oeste con el Océano Pacífico. El territorio peruano se extiende por más de 1.285.000 kilómetros cuadrados. Es el tercer país más grande de América del Sur y uno de los 20 países más grandes del mundo. En cuanto a su organización territorial, Perú está dividido en 24 departamentos y 2 provincias con regímenes especiales, la provincia constitucional del Callao y la provincia de Lima. Perú tiene una población de más de 34 millones de habitantes, de la cual el 52% se encuentra concentrada en la costa del país. Allí se ubican 2 de sus ciudades principales, Lima, su ciudad capital, ubicada en las costas centrales del país, Trujillo, tercera ciudad más poblada del Perú y ubicada en las costas septentrionales del país, mientras Arequipa, la segunda ciudad más poblada del Perú, se encuentra ubicada en las zonas montañosas del sur del país. Número 2. Perú, regiones y paisajes. Ubicado en el corazón de los Andes tropicales, Perú ostenta una rica biodiversidad y variedad de regiones y climas. Por ejemplo, se estima que en Perú existen al menos 11 ecorregiones diferentes. 2 de ellas son únicas en el mundo. Primero, la corriente peruana o de Humboldt, una corriente oceánica de aguas frías, ricas en nutrientes, que baña toda la costa peruana, creando uno de los ecosistemas marinos más productivos del planeta. Y segundo, el desierto costero del Pacífico, que engloba los desiertos de las costas de Perú y norte de Chile, considerada una de las regiones más áridas del planeta. Sin embargo, en términos geográficos simplificados, Perú se divide en 3 áreas principales que se extienden de norte a sur. Primero, la franja costera, que abarca el 11% del territorio y el 52% de la población. Se caracteriza por su clima árido y templado, con temperaturas entre 14 y 26 grados centígrados. Alberga 3.000 kilómetros de desiertos, playas, valles y la capital del país, Lima. Segundo, la sierra o región andina, que ocupa aproximadamente el 30% de su territorio y concentra cerca del 36% de su población. Se caracteriza por un relieve montañoso determinado por la cordillera de los Andes, uno de los sistemas montañosos más importantes del mundo. Los Andes peruanos alcanzan su punto más alto en la cumbre del Nevado Huascarán, a 6.768 metros sobre el nivel del mar. Esta región alberga importantes ciudades como Cusco y Arequipa. Finalmente, la selva o región amazónica, que representa cerca del 58% del territorio peruano y concentra el 12% de su población. En la Amazonía peruana se encuentran las más grandes reservas naturales del Perú. Número 3. Perú, su nombre y bandera. El origen de Perú como nación tiene raíces profundas que se remontan a civilizaciones precolombinas, particularmente el período Inca. El Imperio Inca fue el estado más grande y poderoso de América precolombina. En 1532, el conquistador español Francisco Pizarro llegó al territorio inca
y capturó al emperador inca Atahualpa, marcando el inicio del dominio español en la región. Los españoles establecieron el Virreinato del Perú en 1542, que abarcaba gran parte de Sudamérica. A principios del siglo XIX, Perú inició su proceso de independencia de España en 1821 con la proclamación de José de San Martín en Lima, y logró consolidarla en 1824 gracias a la victoria del libertador Simón Bolívar en Ayacucho, como parte de las campañas independentistas en América Latina. En cuanto a su nombre, el nombre Perú tiene orígenes que se remontan al idioma quechua, Perú ñan o Pelú ñan, que significan camino o tierra de riquezas o río que fluye. Este término fue adoptado por los españoles para designar los territorios que comenzaron a explorar y conquistar a partir de 1531. La bandera de Perú, diseñada por José de San Martín, refleja la historia, la identidad y los valores del país, con sus franjas rojas simbolizando la valentía y la sangre derramada por la libertad, la franja blanca representando la paz y la pureza, y el escudo nacional incorporando elementos que celebran la riqueza natural y cultural del país. Número 4. Lima, capital de Perú. La capital y ciudad más importante y poblada del Perú es la megápoli de Lima, con más de 11 millones de habitantes en su área metropolitana. Representa alrededor del 32% de la población del Perú. Lima es considerada la capital más antigua de Sudamérica al ser fundada en 1535 por Francisco Pizarro como la ciudad de los reyes. Esto en honor a los Reyes Magos al ser fundada un 18 de enero. El nombre de Lima es una derivación del nombre prehispánico de la región, la palabra quechua Rímac, que significa hablador, y que hace referencia al río Rímac, un río muy caudaloso que debido al ruido que producía era llamado el río Hablador. Lima es uno de los centros financieros más importantes de Latinoamérica. Hoy es responsable de más de 2/3 de la producción industrial del Perú. Lima fue la gran capital del Virreinato del Perú. El centro histórico de Lima, reflejo de su destacada historia, es patrimonio de la humanidad y posee edificaciones y espacios urbanos que nos hablan de este gran pasado cortesano y virreinal, como la Plaza Mayor de Lima, rodeada de edificios virreinales como la Catedral, imponente construcción colonial que data del siglo XVI, considerada la más importante de América del Sur, el Palacio de Gobierno, antiguo Palacio del Virrey y actual sede del presidente de Perú. Este palacio del siglo XVIII destaca por su arquitectura neoclásica y sus elegantes jardines. La Municipalidad de Lima, con sus balcones de madera en los que se refleja una arquitectura barroca y rococó, adaptadas al estilo virreinal limeño. El Convento de Santo Domingo, conjunto monumental del siglo XVI, que cuenta con una arquitectura renacentista destacada. Estos son unos pocos ejemplos de la arquitectura destacada de la ciudad. De allí que Lima sea conocida como la joya del virreinato por su impresionante arquitectura colonial, su rica historia y su vibrante cultura. Número 5. El Virreinato del Perú. El Virreinato del Perú fue una entidad territorial creada por el Imperio Español en el año 1542, período en el cual sus territorios se extendían casi por toda América del Sur, solo exceptuando Venezuela, dependiente de la Real Audiencia de Santo Domingo, así como también los territorios al este de la línea de Tordesillas, territorios pertenecientes al Imperio Portugués. La capital del virreinato fue la Ciudad de los Reyes, actual ciudad de Lima, que durante casi 200 años jugó un papel predominante en cuanto al dominio de las rutas comerciales, fuerzas políticas y militares. El Virreinato del Perú fue una de las colonias más prósperas gracias a la riqueza mineral extraída, especialmente la plata del Cerro Rico de Potosí, en Bolivia. El puerto de Callao fue la principal salida de todas estas riquezas. Esto hasta la llegada de las reformas borbónicas
por las que el Virreinato del Perú sufrió 3 mermas importantes. En 1717, la creación del Virreinato de Nueva Granada. En 1776, la creación del Virreinato de La Plata al sur. Y finalmente, la expansión del Virreinato del Brasil en muchos de los territorios amazónicos. A fines del siglo XVIII, hubo rebeliones indígenas importantes contra el dominio español, como la liderada por Túpac Amaru II. El Virreinato del Perú existió por casi 300 años, hasta que fue abolido en 1824, tras las guerras de independencia. Número 6. Lima, lugares de interés. Lima, la capital de Perú, te invita a descubrir un mosaico de experiencias únicas, desde los acantilados de la Costa Verde que abrazan al mar, testigos eternos de atardeceres dorados que invitan a recorrerla en bicicleta, o hasta aventuras en parapente. Una ciudad llena de contrastes, donde podemos encontrar modernos distritos financieros, museos que nos transportan a través del tiempo, donde te esperan miles de piezas de oro, cerámica y textiles que narran la historia del Perú precolombino, o sitios como Huaca Pucllana, un oasis arqueológico en medio de la ciudad, un testimonio imponente de la grandeza de la civilización Lima, que se yergue en medio de la modernidad como un guardián silencioso del pasado, así como su histórico puerto de Callao, donde la tradición se mezcla con la modernidad, donde puedes recorrer su muelle, admirar la arquitectura colonial de sus casas coloridas y disfrutar de paseos por sus playas y puerto. Además, en Lima encontramos el distrito de Miraflores, un oasis de modernidad y verdadera joya costera de la ciudad. Ondea en el borde del Pacífico con gracia y encanto. Desde las alturas de Miraflores observamos el bullicioso Boulevard Javier Prado, una arteria donde el ritmo de la vida urbana se fusiona con el encanto costero. Su malecón se engalana con vistas al Pacífico, invitando a paseos románticos por sus plazas y jardines que se convierten en un oasis de calma y belleza, como en el Parque del Amor, donde el pasado y el presente se entrelazan en armonía. Allí también encontramos el Circuito Mágico del Agua, considerado uno de los mayores espectáculos de fuentes del mundo. A orillas de sus acantilados encontramos Larcomar, un centro comercial al aire libre, donde las tiendas se mezclan con restaurantes gourmet y vistas panorámicas que quitan el aliento. A un paso de Miraflores encontramos el bohemio distrito de Barranco, donde la cultura cobra vida en sus animadas calles y coloridos murales, mientras los restaurantes deleitan con la fusión de sabores que caracteriza a la cocina peruana. En el centro de su parque encontramos los elegantes edificios del siglo XIX y el puente llamado de los Suspiros, que contrastan con los elegantes edificios a orillas de la costa del Pacífico. Número 7. Cusco. En las alturas de los Andes peruanos, en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, encontramos Cusco, que sigue cautivando a sus visitantes por su belleza arquitectónica, su rica historia y la imponencia de las montañas que la rodean. Esta ciudad, patrimonio de la humanidad, es un crisol de belleza y legado histórico, pues fue la antigua capital del Imperio Inca, una civilización que alcanzó su mayor apogeo a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, período en el que abarcó 2.5 millones de kilómetros cuadrados entre el Océano Pacífico al oeste y la selva amazónica al este, desde el río Ancasmayo en Colombia al norte y hasta el río Maule en Chile al sur, siendo así considerado como el imperio más extenso de la América precolombina. Los incas conocieron sus territorios como Tahuantinsuyo, que en quechua su lengua oficial significa las 4 regiones, siendo Cusco, su capital, el origen de todos los caminos que comunicaban todo el imperio. No es casualidad que el nombre Cusco en lengua quechua significa centro u ombligo, haciendo referencia a su ubicación. Sin embargo, Cusco
También fue una de las ciudades más importantes del Virreinato del Perú, por lo cual la ciudad está llena de monumentos, como la Plaza de Armas, corazón de la ciudad, un escenario vibrante donde se mezclan la modernidad y el legado inca. Así también la catedral, imponente construcción del siglo XVI, custodia obras del arte sacro y ofrece vistas panorámicas de la ciudad desde sus torres. Más allá de los límites de la ciudad, se encuentran las montañas de Vinicunca, conocidas como las montañas de 7 colores. Estas elevaciones multicolores, que se alzan como guardianes del cielo, son un espectáculo natural único en el mundo, una obra maestra de la naturaleza que deslumbra por sus estratos de colores vibrantes. Número 8. El Valle Sagrado. En el corazón de los Andes peruanos yace el Valle Sagrado de los Incas, un santuario de belleza y misterio que cautiva los sentidos y despierta el alma con su grandeza ancestral. Cusco es considerada la puerta del Valle Sagrado, una región sagrada para los incas, pues siendo un extenso territorio agrícola rico y productivo, se convirtió en el lugar de asentamiento de sus principales ciudades y templos. Desde las alturas de Sacsayhuamán, donde las imponentes ruinas parecen desafiar al cielo, una fortaleza de piedra que se erige como un guardián vigilante, hasta los valles fértiles de Ollantaytambo, una imponente ciudad inca ubicada en un hermoso valle junto al río Urubamba, y Pisac, donde las terrazas agrícolas escalonadas parecen desafiar la gravedad, un testimonio de la genialidad inca en el manejo de la tierra. Así también Moray, famoso por el conjunto de andenes circulares concéntricos que eran un centro de investigación agrícola del Imperio Inca. Pero el Valle Sagrado no es solo historia. Los acantilados de Urubamba te ofrecen vistas panorámicas de vértigo, donde el río serpentea entre sus montañas, como en Inquiltambo, el lugar del sol, que te ofrece un salto al pasado, donde se siente la cultura inca tradicional. Así también las salinas de Maras, un mosaico de más de 3.000 pozas de sal natural, alimentados por un manantial subterráneo a una altura de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, que crean un paisaje surrealista de pozas blancas que se extienden hasta donde alcanza la vista. Y el Camino de Salcantay, una ruta sagrada que serpentea a través de montañas majestuosas y valles profundos, una ruta épica que te lleva desde Cusco hasta la mítica Machu Picchu, la ciudad perdida de los incas, enclavada entre picos nevados y envuelta en la bruma matinal, una maravilla arquitectónica declarada Patrimonio de la Humanidad y una de las 7 maravillas modernas del mundo. Templos majestuosos, terrazas vertiginosas, símbolo definitivo de la grandeza incaica, un testimonio vivo del ingenio y la visión de una civilización que supo conquistar las montañas. Número 9. Perú y el Amazonas. Un universo de vida y misterio, lleno de secretos ancestrales y maravillas por descubrir, donde el río Amazonas, el más grande del mundo por volumen de agua, comienza su recorrido de más de 6.000 kilómetros serpenteando a través de la selva, antes de desembocar en el Océano Atlántico, alimentando una biodiversidad sin precedentes. Tarapoto, la puerta de entrada a la Amazonía peruana, es un oasis de belleza y tranquilidad en medio de la selva, donde los viajeros pueden sumergirse en la cultura local y maravillarse con la biodiversidad única de la región. En las profundidades de la selva amazónica se encuentra Icaros, un lugar donde los chamanes realizan sus rituales ancestrales, en medio de la selva y los ríos serpenteantes, un lugar para conectar con la naturaleza y para descubrir la riqueza cultural de los pueblos indígenas. En el corazón de esta maravilla natural yace el territorio de la Reserva Nacional de Pacaya-Samiria, un santuario de biodiversidad donde la vida florece en toda su exuberancia. Los cruceros por el río Amazonas son la puerta de entrada a este reino mágico, donde los viajeros se embarcan en una odisea épica a través de la selva.
Finalmente, es imposible visitar la cuenca del Amazonas sin embarcarse en una minúscula canoa o subirse a un barco desde Ucayali hasta Iquitos, la ciudad más grande de la Amazonía peruana, un crisol de vida y actividad donde el bullicio de la ciudad se entremezcla con los sonidos de la selva en una experiencia única. El aislamiento de Iquitos juega a su favor, pues es la base principal de los viajes en barco por el río Amazonas y se ha convertido en la mayor ciudad del planeta sin acceso por carretera. Número 10. El Amazonas y su biodiversidad. La fabulosa selva amazónica alberga más especies de animales que cualquier otra región del planeta. Para tener una idea, el 10% de los mamíferos, 20% de plantas y el 15% de las aves del mundo se encuentran allí. Perú alberga el 13% de la selva amazónica, que cubre el 58% de su territorio, albergando 25.000 especies de plantas, con el 30% de ellas endémicas, 700 tipos de helechos, así como unas 180 especies de reptiles, 262 de anfibios, 293 de mamíferos, 697 de peces, 900 de aves y 2.500 de mariposas. Aunque la mayor parte de la selva amazónica se encuentra en Brasil, la puerta de entrada al Amazonas está en el corazón de Perú. Puerto Maldonado, capital de la selva amazónica meridional, ofrece un fácil acceso a las selvas de primera calidad. Desde aquí, los visitantes pueden aventurarse en la Reserva Nacional de Tambopata, una de las últimas zonas vírgenes de la selva, con una extensión de 1.500 kilómetros cuadrados y marcada por lagos, ríos y bosques, donde los visitantes pueden ver monos y guacamayos, hormigas arrieras y armadillos, miles de especies de aves y una gran variedad de árboles y plantas. También encontramos en la región la Reserva de la Biosfera de Manu, una de las reservas de selva tropical más protegidas del mundo y uno de los destinos con mayor biodiversidad del planeta. Este sitio, declarado Patrimonio de la Humanidad, abarca casi 20.000 kilómetros cuadrados de la cuenca del Manu, que desciende vertiginosamente desde los 4.000 metros sobre el nivel del mar a través de remotos bosques nublados hasta los bosques húmedos de las tierras bajas que albergan algunas de las poblaciones de aves más diversas del planeta. Número 11. Perú, diversidad étnica y demográfica. Perú es un país de extraordinaria diversidad étnica y demográfica, un crisol de culturas donde la riqueza de sus pueblos, tradiciones y costumbres son el alma misma de la nación. Desde las alturas de los Andes hasta las profundidades de la selva amazónica y desde las costas del Pacífico hasta los valles fértiles, cada rincón del país respira la esencia de una historia milenaria y una mezcla única de pueblos y etnias. En las tierras altas de los Andes, las comunidades indígenas como los quechua, aymara y muchos otros preservan sus tradiciones ancestrales, sus coloridos trajes, música vibrante y festivales llenos de vida que son un testimonio vivo de la riqueza cultural que define a la región. En la costa, la influencia española se entrelaza con las tradiciones indígenas para crear una mezcla única de culturas. Ciudades como Lima, Trujillo y Arequipa son centros de actividad cultural y comercial, donde la diversidad se refleja en la arquitectura, la gastronomía y las artes. Además, la inmigración asiática ha dejado una marca indeleble en la identidad peruana. Desde el siglo XIX, comunidades chinas, japonesas y coreanas han encontrado un hogar en el Perú, contribuyendo no solo a la economía y la sociedad, sino también a la riqueza cultural del país. Como ejemplo, su legado se refleja en la gastronomía, con platos como el lomo saltado y el chaufa. En la actualidad, se estima que existen entre 2 y 3 millones de peruanos con antepasados asiáticos, es decir, entre el 8 y 9% de la población peruana. Además, Perú
Tiene la mayor comunidad china en Latinoamérica y la segunda mayor japonesa en la región, después de Brasil. Número 12. Ica, centro-sur de Perú. Al sur del departamento de Lima, en el centro-sur de Perú, se encuentra el departamento de Ica, cuya capital es la ciudad de Ica, ubicada en medio del fértil valle del río Ica, a unos 300 kilómetros al sur de Lima. La ciudad de Ica se encuentra rodeada por paisajes impresionantes. Al este se encuentra la región montañosa de los Andes, pero al oeste el Gran Tablazo de Ica, una vasta meseta desértica elevada, árida y rocosa, que se extiende por más de 3.000 kilómetros cuadrados y que es famosa, entre varias cosas, por acoger las célebres líneas de Nazca, inmensos geoglifos o dibujos trazados en el suelo en un área aproximada de 500 kilómetros cuadrados, que incluyen diseños de figuras geométricas, animales, plantas y otros símbolos trazados entre los años 200 a.C. y 600 después de Cristo por la cultura Nazca, una cultura preincaica que dominó la región. Uno de los mejores lugares para observar las líneas de Nazca es desde las alturas de las dunas blancas de Nazca, dunas de arena cuarcítica de color blanco intenso de hasta 50 metros de altura, que por sí mismas ofrecen un espectáculo al contrastar dramáticamente con el azul intenso del cielo. Pero la región de Ica también cuenta con uno de los enclaves más famosos y visitados de Perú. Nos referimos al oasis de Huacachina, ubicado a tan solo 5 kilómetros al oeste de la ciudad de Ica. Huacachina es un pintoresco y refrescante paraje natural en medio del árido desierto peruano. Sus frescas aguas, alimentadas por un manantial subterráneo en medio del desierto y rodeadas por palmeras y guarangos, han atraído a turistas de todo el mundo. El oasis también está rodeado por inmensas dunas de hasta 50 metros de altura, lo que ha convertido al sitio en el lugar favorito para la práctica del sandboard, el recorrido en buggies y la práctica del parapente, entre otras muchas actividades. Número 13. Ica, su hermosa costa. Unos 120 kilómetros al sur de Lima, en la cordillera de la costa se encuentra el distrito de Quilmaná, un fértil valle donde se cultivan diversos productos agrícolas, como frutas, hortalizas y flores. La región posee una rica historia de haciendas algodoneras, vinícolas y de caña de azúcar. El castillo de Unanue, construido en el siglo XVIII y XIX por una de las familias hacendadas más ricas de la región, con su estilo ecléctico y neogótico afrancesado, es un claro ejemplo de la prosperidad de la región durante la época colonial y republicana. Pero este clima seco y desértico, de los valles costeros alimentados por el riego con aguas procedentes de las montañas andinas, ha permitido que en la región, sobre todo en la costa del departamento de Ica, se dé una excelente producción de uva pisquera desde tiempos coloniales. Pisco, una ciudad ubicada en el departamento de Ica, en la costa sur del Perú, está enclavada en una zona que tiene una larga tradición en la producción de la bebida de bandera peruana, el pisco, un aguardiente de uva obtenido de la destilación de mostos frescos de uvas pisqueras. A unos pocos kilómetros de Pisco se encuentra la Reserva Nacional de Paracas, la primera reserva marina costera del país, creada en 1975, y que protege un extraordinario ecosistema marino y desierto costero. En el lugar destacan formaciones rocosas como la Catedral, además de ser un paraíso para la observación de aves. Una de las áreas más destacadas de la reserva son las Islas Ballestas, un verdadero santuario natural, hogar de imponentes acantilados rocosos y de numerosas aves marinas, como piqueros, pelícanos y pingüinos de Humboldt, además de varias especies más, como lobos marinos y otros. Número 14. Arequipa. En el corazón del sur peruano, donde los Andes se elevan majestuosos,
yace Arequipa, una ciudad que emana historia y cultura en cada rincón. Una ciudad orgullosa y próspera, con una de las más bellas arquitecturas coloniales del país. Su ubicación lejos de Lima, aislada en un fértil valle entre el desierto y las montañas, le permitía ser una parada clave en la ruta que unía las abundantes minas de plata de Bolivia con la costa y en la ruta de la lana, convirtiéndola en el centro comercial del sur de Perú. La ciudad se asienta sobre un extraordinario telón de fondo de montañas nevadas a más de 2.300 metros de altitud y posee un centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad, un lienzo pintado con sillar, una piedra volcánica blanca extraída del sillar de Añas Huayco, una cantera preincaica cercana donde se extraía la piedra que dio vida a la arquitectura arequipeña y que dio lugar a que la ciudad fuera conocida como la Ciudad Blanca. En su centro histórico encontramos su principal atractivo, la Plaza de Armas, la más grande de Perú, y la imponente Catedral Basílica, un icono del neoclasicismo peruano. Pero Arequipa no solo es conocida por su esplendor arquitectónico, sino también por su próspera industria de alpacas, una tradición arraigada en la cultura andina. Las tierras fértiles que rodean la ciudad son el hogar de vastas manadas de alpacas, cuya lana suave y cálida es apreciada en todo el mundo, por lo que en la ciudad se ha desarrollado una gran industria textil llena de talleres artesanales que transforman esta fibra natural en verdaderas obras de arte, exhibiendo intrincados diseños y colores vibrantes que reflejan la rica herencia cultural de la región. Número 15. La Sierra Sur, maravillas naturales. La montañosa región de la Sierra Sur es una tierra de espectaculares lagos, imponentes montañas y profundos cañones, salpicada de pueblos pintorescos y maravillas naturales, como la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, un oasis altoandino en Arequipa, un paraíso de paisajes volcánicos, lagunas turquesas y vicuñas salvajes. Más al norte encontramos Cayalli, un distrito de ensueño donde la naturaleza se funde con la cultura, un paraíso para aventureros, amantes de la historia y aquellos que buscan la paz en los Andes. Pero el sur de Perú es tierra de cañones que ofrecen una diversidad geológica sorprendente, desde áridas estepas y terrazas escalonadas hasta escarpados acantilados y cumbres montañosas que se pierden en el horizonte. Entre ellos podemos mencionar al Cañón del Colca, con más de 70 kilómetros de extensión, y Hogar del Cóndor Andino, que se eleva sobre las profundidades del cañón, alcanzando los 3.140 metros. Así como el Cañón del Cotahuasi, 2 veces más profundo que el Gran Cañón de Colorado, tallado por el río Cotahuasi entre los macizos de Coropuna y Solimana, y donde encontramos las ruinas de Cantar Huasi, un antiguo complejo inca en el corazón de los Andes. Pero en la región también encontramos el lago Titicaca, el más grande de Sudamérica, que se alza a 3.820 metros sobre el nivel del mar, siendo el lago navegable más alto del mundo y que se extiende desde el extremo sur de Perú hasta la vecina Bolivia. Rodeado por la majestuosidad de los Andes bolivianos, el lago brilla con sus aguas resplandecientes, flanqueado por colinas ondulantes y pueblos tradicionales. Puno, ciudad portuaria pintoresca en la ladera de una colina, es la puerta natural al lago y a las 85 islas flotantes de los Uros, un pueblo tradicional que ha mantenido su modo de vida desde la época de los incas. Número 16. La comida peruana. La comida peruana es una de las más diversas y deliciosas del mundo. Es el resultado de la fusión de diferentes culturas, incluyendo la indígena, la española, la africana y la asiática. Entre sus platos más emblemáticos se encuentran el ceviche, considerado el plato bandera. Consiste en pescado o mariscos frescos curados en jugo de limón, cebolla, ají y otros condimentos. El ceviche peruano es único por el uso del ají limo o amarillo que le da un toque especial.
Aunque es difícil dar un número exacto, se estima que pueden existir más de 100 tipos distintos de ceviche en Perú. El lomo saltado, tajadas de lomo de res salteadas con cebolla, tomate y ajíes, mezcladas con papas fritas y servido con arroz y huevo frito, una fusión peruana de influencias criolla y china. El ají de gallina, un guiso cremoso de carne de gallina o pollo deshilachada y cocinada en una salsa espesa de ají amarillo, pan remojado, leche y queso fresco. La causa, una especie de torta fría de papa amarilla, rellena típicamente de atún, pollo, camarones o verduras y decorada con salsas y especies. Los anticuchos, brochetas de corazón de res marinadas en vinagre, especias y ají y asadas a la parrilla. Y finalmente, entre muchos otros, los picarones, buñuelos de masa de camote y zapallo rellenos con miel de chancaca. Número 17. La Sierra Central, Perú. La Sierra Central es una región remota que aún atrae pocos turistas si lo comparamos con otros lugares de Perú. El área fue conocida al inicio de los 90s por la violencia generada por el grupo Sendero Luminoso. Sin embargo, el movimiento guerrillero fue derrotado con la captura de su líder en 1992 y la tranquilidad retornó a la región. La región ha sido conocida en Perú por ser remota, pero también por poseer paisajes prístinos e impresionantes, como el encontrado en Abra Apacheta, ubicado en la carretera que une Lima con Ayacucho. A una altura de 4.818 metros, es uno de los pasos de montaña más altos del Perú y uno de los más fríos, al tener temperaturas promedio en invierno de hasta menos 20 grados centígrados. O como los hermosos paisajes encontrados en las imponentes lagunas de Huancaya, un conjunto de hermosos lagos de origen glaciar, rodeados de impresionantes montañas nevadas, ubicadas a unos 300 kilómetros al este de la ciudad de Lima. La Sierra Central posee una importante historia como antiguo centro de la cultura Wari, una cultura preincaica que floreció desde aproximadamente el siglo VII hasta el XIII después de Cristo y que tuvo un profundo impacto en las culturas posteriores, entre ellos los incas, quienes también construyeron importantes centros administrativos en la región, como el encontrado en Vilcashuamán. En la misma Sierra Central encontramos la hermosa ciudad de Ayacucho, fundada en 1540 por los españoles. Es conocida como la ciudad de las iglesias por sus numerosos templos coloniales como la catedral, pero también es célebre porque en sus alrededores se libró la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824, donde las fuerzas patriotas al mando de Antonio José de Sucre derrotaron definitivamente al ejército realista español, sellando así la independencia del Perú. Ayacucho es también reconocido por su famoso festival cultural celebrado durante la Semana Santa, un despliegue de color y tradiciones que atraen a turistas de todo el mundo. Número 18. La Cordillera Blanca, Perú. La Cordillera Blanca es una imponente cadena montañosa ubicada en los Andes peruanos, en el departamento de Ancash, y se extiende de noroeste a sureste por unos 200 kilómetros en la parte central del Perú. La región es famosa por sus soberbios picos nevados, poseyendo 27 picos de más de 6.000 metros de altitud y alrededor de 722 glaciares, albergando así una de las mayores concentraciones de glaciares tropicales en el mundo. Entre los picos más célebres se encuentra el Nevado Huascarán, la cumbre más alta de Perú. Esta región del país posee algunos de los paisajes más hermosos del mundo, desde carreteras enclavadas en paisajes sobrecogedores como Abra Málaga, ubicada en el callejón de Huaylas, considerada como una de las carreteras más escénicas y peligrosas de Perú, o como los encontrados en el famoso Parque Nacional Huascarán, hogar del Nevado Huascarán y de otros parajes prístinos e idílicos como la Laguna Parón, una laguna glaciar de color turquesa ubicada al pie de los nevados Caraz y Pirámide, un paraíso para la práctica del kayak,
o como los encontrados en el lago Yanganuco, cuya belleza escénica es simplemente espectacular, con aguas de color turquesa que reflejan los majestuosos glaciares y picos nevados que lo rodean. En la región se encuentra Huaraz, capital del departamento de Ancash, ubicada en el hermoso callejón de Huaylas, un fértil valle interandino rodeado por las imponentes cordilleras Negra y Blanca, y además conocida como la capital del andinismo en Perú, al ser considerada como la puerta de entrada al Parque Nacional Huascarán. Huaraz se encuentra rodeada de montañas, lagos glaciares espectaculares y lugares fantásticos como el glaciar de Pastoruri, ubicado a 5.201 metros sobre el nivel del mar y considerado como uno de los más accesibles en los Andes. Número 19. La ruta hacia el norte. Perú, un país bendecido por la naturaleza, no solo es bendecido con majestuosas montañas y exuberantes selvas, sino también con costas vibrantes y playas paradisíacas. Sus costas, bañadas por las aguas del Pacífico, son un mosaico de belleza y aventura que cautivan los sentidos. Desde el sur hasta el norte, cada tramo de costa ofrece un paisaje único y emocionantes oportunidades para sumergirse en la naturaleza. Lugares como Punta Hermosa y San Bartolo, que se erigen como refugios para los amantes del surf, donde las olas rugen con fuerza y los acantilados se alzan majestuosos sobre el océano. Senderistas intrépidos encuentran su paraíso en los senderos que serpentean por la costa, ofreciendo vistas panorámicas que quitan el aliento. En el norte, descubre Huacho y Lobitos, playas perfectas para relajarse bajo el sol y disfrutar los deportes acuáticos, así como Piura, donde las playas se convierten en escenarios para el avistamiento de ballenas. Pero esta región también está llena de ciudades, como Trujillo, considerada la joya urbana del norte de Perú, una ciudad colonial con edificios históricos e iglesias bien conservados. Pero Trujillo también es el punto de partida para visitar pintorescas ciudades como Chiclayo, una ciudad costera llena de vida y comercio, donde descubrimos su plaza de armas, rodeada de vibrantes casonas y coronada por la imponente Catedral Basílica, un ícono del neoclasicismo peruano. Si nos movemos hacia el interior, varias rutas conectan la verde campiña. La más septentrional de ellas sube desde las cataratas de Gocta, que con sus 700 metros de altura son una de las cataratas más altas del mundo, hasta la capital andina de Cajamarca, una ciudad de arquitectura colonial. En el camino desde Cajamarca hasta las lagunas de Alto Perú, encontramos una extraña formación rocosa natural, conocida como el Bosque de Piedras, ubicadas en Cumbemayo. Las masas de roca caliza se han erosionado, formando formas cónicas que recuerdan la forma humana, lo que le ha dado su nombre de los frailones. Número 20. La economía de Perú. Desde hace una década, Perú es la economía que más crece en América Latina. En gran medida, la economía refleja la geografía de Perú. Las montañas son ricas en minerales, posee las mayores reservas de plata del mundo, así como las mayores reservas de oro, plomo y zinc de América Latina. Mientras que sus aguas costeras rebosan de vida marina, es el segundo país pesquero del mundo, después de China. Por su parte, la cuenca del Amazonas posee grandes reservas de petróleo y gas natural, así como abundantes recursos forestales. La agricultura y el turismo dominan y representan la mayor parte del empleo y la inversión. Con una economía dinámica en crecimiento, con sus marcas más reconocidas en todo el mundo, como Big Cola, la cuarta marca de refrescos más consumida del mundo. Quizás una de las empresas más exitosas y más representativa de Perú para la población es Inca Kola, con presencia en todo el mundo, así como el grupo Alicorp, una de las empresas peruanas con más consumo masivo en Latinoamérica. De la misma forma, Grupo Gloria y Belcorp. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante?
Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.